Principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Observación. El necio no es alguien de capacidad intelectual disminuida, ni un bufón de la corte, sino alguien que escoge conscientemente la perversión moral como estilo de vida. La palabra hebrea para necio es también el nombre de un hombre que se opuso a David y murió de forma absurda. Primera de Samuel, capítulo 25. Estos versículos fueron citados por el apóstol Pablo para demostrar que los judíos son pecadores y también necesitan, como los gentiles, de un Salvador. Romanos 3:10. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Observación. Tanto los creyentes como los no creyentes tienen suficiente discernimiento como para saber que existe un ser superior que gobierna el universo. Romanos 1:20. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Observación. Que devoran a mi pueblo. La gente vil no solamente vaga en las sombras de su perversión moral, ataca también a quienes andan en la luz. Versículo 7. O que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hiciere volver a los cautivos, algo así. Significa Job 42:10. Jacob sirve de símbolo para todo el pueblo de Israel. La liberación definitiva es motivo de alabanza y regocijo. Observación. Este salmo es en esencia el mismo que aparece con el número 53, excepto que aquí el Señor se usa para designar a Dios junto con Dios. Este paralelismo entre ambos salmos demuestra que los judíos tenían varias colecciones de estos poemas y cánticos. A mí me llama la atención, varias cosas, pero el versículo 4 de no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Porque pues uno siempre dice, no, el tema es desconocimiento de Jesús, ¿no? Digamos que uno justifica eso, uno justifica el necio por desconocimiento. Sí. Pero pues también acá lo que veo es que, y pues en la observación lo confirman, y es que todos, independientemente, creyentes o no, pues Dios que nos ha dado todo suficiente discernimiento como para entender que existe un ser que es superior. Entonces, pues esa parte me parece como interesante. Sí, es cierto. De hecho, pues dice ahí precisamente, ¿no?, que tanto los creyentes como los no creyentes tienen ese discernimiento. Y pues hay otra parte también en el Nuevo Testamento en donde dice que la creación da muestra de la existencia de Dios, pero como lo que ha tratado el hombre y la ciencia en muchos aspectos, y muchos ateos que están ahí como tratando de sacar teorías durante muchos años acerca de que no fue por Dios, sino cosas tan locas como que vino una explosión y entonces se unieron partículas y de allí ya se formó el universo y se formó el ser humano. Pues no tiene ninguna, no tiene ninguna como lógica.
¿verdad? O Sí, sea, si uno mira la perfección del ser humano, la perfección del universo, de la naturaleza, uno ahí uno se da cuenta de, de que hay un Dios que creó todas estas cosas, a nosotros mismos, ¿no? Con esa perfección. Eh, a mí siempre esa parte me llama mucho la atención, nosotros mismos en nuestro cuerpo, aún ni siquiera nosotros sabemos cómo está nuestro cuerpo por dentro, o sea, es estudiando que uno se da cuenta que tiene un estómago, que sí, porque uno no se lo ve, pero todo eso funciona tan bien. Entonces, sí, esa parte es bien interesante, bien bonita. Em, sí, sí, bueno, pues a mí me llama la atención acá. Este dice que también es un salmo de David, ¿no? Y cómo hace, o sea, cómo hace esa comparación del necio, ¿sí? Y la descripción que hace del necio, ¿no? Diciendo que el necio precisamente es el que dice que no hay Dios, o sea, el ateo. Dice que se han corrompido, que hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Como en estos días el buscar a Dios, el realmente estar con Él es una cosa muy extraña pues para el mundo, ¿no? Entonces, sí, la gente generalmente cuando uno está con Dios busca la manera de decir, no, es que es un fanático, bueno, tantas cosas que dicen acerca del que trata de buscar a Dios. Pero en este sí, tiempo la gran mayoría de gente pues está en las, en las cosas pues sí, en las cosas vanas, como diría tal vez Salomón. Dice acá, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces nos hablan del entendido como que es la persona que busca a Dios. Eh, y Él está mirando, Dios está mirando desde los cielos las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Las cosas que el ser humano está haciendo. Pero dice en el 3, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, pues esto también lo vemos como la necesidad de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Porque realmente ninguno de nosotros podemos ser buenos. El mismo Jesús, cuando viene el joven rico y le dice, maestro bueno, a mí esa parte me llama mucho la atención porque el mismo Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno si no hay ninguno bueno sino solamente Dios? Entonces, es una realidad que no hay ninguno bueno, aún ni siquiera nosotros, solamente por Cristo, solamente por el Señor, nosotros tenemos una vida diferente, ¿no? El 4 sí, era el que leía Laurita ahorita. El 5 dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. ¿Sí? Entonces, a mí me parece muy bonito como en los salmos, lo hemos visto en estos días, como en la primera parte tal vez habla de los necios, de los impíos, de los injustos, o habla de las cosas tristes y difíciles que de pronto está pasando David, pero generalmente al final siempre hay un momento de alabanza, siempre hay un momento en donde él dice, pero en medio de todas esas cosas, de todo lo malo, de todo lo que pueda estar pasando, Dios sale adelante, nos saca adelante, podemos confiar en Él es fiel, ¿sí? Entonces, dice acá el 6 del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Y el 7 dice, oh que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces, recordemos que Jacob es el mismo Israel, ¿no? Pero entonces acá en la alabanza lo toman los dos nombres, tanto Jacob como Israel, y también habla de cerca del que en medio de todas esas circunstancias eh, y es una promesa también para la iglesia. Nos gozaremos nosotros y nos alegraremos. Cuando acá habla
cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Eh, También nos da a entender como la parte histórica. En el momento en que David estaba gobernando el pueblo de Israel, ellos eran libres, no tenían a nadie a quien le tributaran. De hecho, pues en ese tiempo Israel fue muy próspero, ¿verdad? A tal punto que pues Salomón tenía muchísimas riquezas, Salomón el hijo de David, y construyó el primer templo de una manera así súper ostentosa. Pero entonces vemos como si él estuviera hablando a futuro, como también la cautividad está en medio del pecado, ¿no? Eh, y en la parte histórica, cómo va el pueblo de Israel a ser cautivo por los malos reyes que hubo durante más o menos alrededor de unos 100 años o más, no sé, tal vez más, y cómo ellos son llevados cautivos, cómo el pueblo de Israel es llevado cautivo, y en este caso ya lo que fue Judá, eh, cómo son llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. Y esta parte la cantan mucho para hacer notar como esa parte, ¿no? Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, porque la cautividad de ellos o la esclavitud de ellos no fue estando ahí mismo en Israel, sino que se los llevan para Babilonia. Entonces por eso dice así, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Eso ya lo vemos, por ejemplo, en el libro de Nehemías, de Esdras, cómo vuelven ellos a, a Jerusalén, ¿no?